Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Ahora comienza tu programa Refrescando tu Vida con el pastor David Abreu. Muchas bendiciones. Bienvenidos al nuevo horario de tu programa Refrescando tu Vida. A partir de hoy, 26 de septiembre, nuestro programa saldrá al aire todos los martes a las 5:30 de la tarde a través de tus emisoras Radio Grito 1200 AM, 92.1 FM HD y Red 93.7 FM. Redefine tu vida. Así que hoy empezamos un nuevo horario que esperamos que con la ayuda del Señor podamos tocar más vidas a través de este programa y que muchas personas puedan experimentar el refrigerio maravilloso que el Espíritu de Dios imparte a través de su palabra, que es viva y es eficaz. Así que antes de entrar al programa de esta tarde, queremos extenderte nuestra invitación a participar de nuestras celebraciones en Ciudad de Alabanza. Como iglesia local estamos ubicados en la carretera 444, kilómetro 0.4 en Moca, Puerto Rico. Y todos los domingos a las 9:30 nos reunimos para adorar y bendecir el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para recibir una palabra poderosa de parte de Dios. Y además de eso tenemos un programa especial para los niños que hemos llamado la Iglesia Infantil. También los miércoles nos reunimos a las 7:30 de la noche para tener nuestro tiempo de intercesión. Y escucha bien, a partir de mañana, o sea, el miércoles 27 de septiembre, comenzaremos un nuevo estudio bíblico. Estaremos estudiando la epístola del apóstol Pablo, o sea, la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Así que va a ser una experiencia maravillosa. Vamos a estar orando, vamos a estar intercediendo por tus peticiones de oración, vamos a estar adorando al Señor y también vamos a estar escudriñando las Escrituras. Así que no te lo puedes perder los miércoles a las 7:30 de la noche en Ciudad de Alabanza, y los viernes en Noche de Nuestra Juventud a las 7 de la noche los espera el pastor Jeremy Torres junto con su equipo de líderes juveniles para recibir a nuestros jóvenes y darle una palabra de bendición, de restauración, de levantamiento, y a la misma vez ofrecer un tiempo muy lindo de compañerismo entre los jóvenes. Así que para todas estas celebraciones están cordialmente invitados e invitadas. Bueno, y el tema de hoy es el poder de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que me motiva a compartir contigo este tema? Es que se me había pasado y en otros programas no lo mencioné, y es que durante el mes de septiembre se celebra el mes de la Biblia. Y así que, aprovechando que este es el último programa del mes de septiembre, queremos cerrar este mes llevándote a reflexionar acerca del poder de la palabra del Señor. Así que muchos de nosotros tenemos una Biblia. Hoy en día los podemos tener en el celular, las podemos tener en nuestros dispositivos electrónicos. Ya no hay excusa. Por donde quiera la palabra de Dios corre en cientos y cientos de idiomas diferentes. Ahora, ¿por qué es tan importante la Biblia? ¿Por qué este libro, que es el libro más leído del universo, es el libro que se ha publicado en más idiomas? Escucha bien, en más idiomas, se ha traducido en más idiomas que cualquier otro libro, que cualquier otra obra de arte de la literatura universal. La palabra de Dios, la Biblia, se ha traducido en la mayoría de los idiomas del mundo, se ha propagado, hay miles y miles y millones de ejemplares a través del mundo. ¿Por qué es tan importante? Alguien dijo y escribió lo siguiente: la Biblia
escucha bien, es la revelación de Dios al ser humano. Para que por medio del conocimiento de Dios y de Jesucristo, su vida pueda ser transformada y cambiado su destino eterno. Escucha bien nuevamente esta definición de la Biblia. La Biblia es la revelación de Dios al ser humano para, por medio del conocimiento personal de Dios y de Jesucristo, su vida pueda ser transformada y cambiado su destino eterno. Así que la Biblia tiene una característica particular que trasciende a cualquier pieza de la literatura universal. Es un libro que no simplemente se compone de letras y de historias y enseñanzas, sino un libro que tiene un gran poder de transformar, de cambiar al ser humano, cuando el ser humano es capaz de recibir la revelación de Dios a través de esta colección de libros, porque la palabra Biblia viene del original biblos, que significa libros, y son 66 libros a través del cual Dios revela el plan de Dios para el ser humano. Así que es tan importante, y hoy vamos a ver a través de esa misma Biblia el poder que tiene la palabra del Señor. En una ocasión, mientras Jesús era tentado por el diablo en los 40 días de ayuno que tuvo, Jesús le respondió al diablo, quien de una manera sutil y audaz le citaba las escrituras al mismo Jesús fuera de contexto para cada tentación. Jesús una vez se dijo, cuando el diablo dijo, mira, tú tienes el poder de convertir esa piedra en pan y saciar tu hambre, Jesús le dijo de la siguiente manera, y cito Mateo 4:4, pero él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Leo nuevamente Mateo 4:4. Pero él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que, creyendo como cristianos que la Biblia es la palabra de Dios, que ha sido inspirada por Dios mismo, sabemos que la palabra es nuestro alimento espiritual. ¿Qué ocurre si tú dejas de comer? Obvio, te vas a debilitar, vas a tener problemas de nutrición y hasta el extremo de poder hasta morir si no te alimentas. De igual manera, si dejas de leer la palabra, si dejas de estudiarla, si dejas de meditar en ella, de reflexionar en ella, si dejas de permitir que la palabra de Dios te guíe, te ilumine, tarde o temprano vas a padecer de anemia espiritual, te vas a convertir en un cristiano raquítico, debilucho, enclenque, de tal manera que no vas a poder tener victoria, éxito en tu vida espiritual. Por lo tanto, es muy importante que así como cada mañana nos ocupamos, ¿verdad? Normalmente nos ocupamos de comernos nuestro buen desayuno, que cada día nos alimentemos de la palabra de Dios, porque es nuestro pan espiritual. Mira lo que la misma palabra nos dice acerca del poder que tienen las escrituras. Así que yo voy a citar varios textos, no puedo citarlos todos porque no me da el tiempo del programa, pero mira lo que dice Isaías 55:11 acerca del poder de la palabra. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual le envié. Hay poder, porque sale de la boca de Dios, sale del corazón de Dios. La palabra lleva el ADN, imparte el poder de Dios para cambiar y para lograr el deseo del corazón de Dios. La palabra no vuelve atrás vacía. Por eso es muy importante que nosotros, como yo le compartía
a un pastor amigo en esta tarde mientras estábamos en un funeral. Yo le decía a mi amigo, mira, es importante, la iglesia de él es una iglesia apasionada, la iglesia que el pastor es una iglesia bien apasionada en evangelizar, y a veces evangelizamos, llevamos la palabra de Dios, y vemos pocos resultados, y eso nos desanima. Pero tenemos que en el nombre de Jesús rechazar todo desánimo y seguir insistiendo, porque la palabra de Dios no vuelve atrás vacía. En algún momento esa palabra va a calar en lo más profundo del corazón de la persona que la está escuchando, hasta que de una manera u otra, en el momento menos pensado, esa persona termina rindiéndose a los pies del Señor. Así que la palabra de Dios sale y se esparce y uno no está consciente muchas veces de todo lo que está haciendo, pero esa palabra va operando y tocando la vida en el nombre de Jesús. Mira lo que dice el Salmo 33 del 6 al 9. Por la palabra del Señor, escuche bien, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y la tierra, y todo su ejército por el aliento de su boca. Él junta las aguas del mar como un montón y pone en almacenes los abismos. Tema al Señor toda la tierra, tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo, porque Él habló, aleluya, Él habló y fue hecho. Él mandó y todo se confirmó. Dios es soberano. Y como en una ocasión lo tuvo que admitir el emperador babilónico Nabucodonosor, el cielo gobierna en la tierra. Nuestro Dios es soberano y Él tiene la última palabra. Así como por el poder de la palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Y vamos a la narrativa de la creación en el capítulo 1 de Génesis y vemos claramente cómo Dios habló. Y Dios dijo, haga la luz, y fue hecha la luz. Y Dios dijo, sepárese la tierra del agua, los cielos de la tierra. Y según Él fue hablando, cada cosa se fue acomodando y ordenando en su lugar. De igual manera, la palabra de Dios sigue siendo igualmente efectiva. La palabra que sale de la boca de Dios, y Él es el que manda, Él es el que da la última palabra. Y podemos creer lo que dice la palabra, porque está avalada, está respaldada por un Dios que es soberano, que es todopoderoso. En el Salmo 119, 105, que uno de mis textos favoritos, que habla del poder de la palabra, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino. Necesitas dirección. Estás dando palos a ciegas, no sabes qué hacer en la vida, te tienes preguntas delante del Señor. Dios nos ha dado su palabra y a través de la Biblia podemos tener luz, podemos tener iluminación, podemos tener guianza de parte del Espíritu para tomar las decisiones correctas que nos van a llevar al cumplimiento del propósito de Dios en nuestra vida. Así que entendamos que la palabra es lámpara, es luz, y la luz prevalece sobre las tinieblas. Así que ¿por qué seguir dando palos a ciegas si podemos meternos en las Escrituras, estudiar las Escrituras, abrir nuestro corazón para que ellas nos hablen y nos ministren? Mira lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios no es letra muerta. No es como leer la Ilíada. No es como leer el Quijote. No es como leer cualquier novela que pueda haber en los estantes de la librería. La palabra de Dios, por cuanto es inspirada por el Espíritu Santo, imparte vida, imparte gozo, te fortalece cuando nosotros nos aferramos
a esa palabra. Mira también lo que dice Romanos 10 del 17, ¿verdad? Romanos 10, 17, uno de mis textos favoritos. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. ¿A qué le estás prestando atención? ¿Qué estás escuchando? Es triste ver, porque aún como los mismos cristianos nos conformamos a este mundo y seguimos las trampas del enemigo, y en vez de prestarle atención a las escrituras, que son las que nos imparten vida, las que nos imparten fe, estamos escuchando y dedicando más tiempo al Facebook, dedicando más tiempo a YouTube, dedicando más tiempo a las redes sociales, a TikTok, a Instagram, y a otras tantas, a Twitter y a otras tantas redes sociales, y prestándole atención. Le creemos más lo que dice el internet, perdónenme. Aunque ahora mismo yo estoy usando el internet para llegar a ustedes, pero le hacemos más caso a lo que dice el internet que lo que dice la palabra de Dios. Entonces nos estamos alimentando de toda esa basura que va contra la palabra de Dios, y toda esa basura lo que nos infunde es miedo, temor, inseguridad. Nos llenamos de cosas tóxicas, de información tóxica que para nada aprovecha, sino que nos debilitan en la fe, nos abruman, nos angustian, nos imparten depresión, nos imparte temor. Y sin embargo, no tenemos no tenemos tiempo para leer la Biblia, no tenemos tiempo para escuchar un buen sermón en YouTube, no tenemos tiempo para leer un buen libro cristiano. Estamos tan ocupados, pero sí podemos sacar tiempo para leer las publicaciones de los cientos y miles de amigos que tenemos en Facebook. Entonces no nos quejemos. En momento viene el ataque del enemigo, viene la tentación, viene la prueba, y no tenemos la estamina, no tenemos la fuerza, no tenemos la resiliencia para hacerle frente a la prueba. Si nos hemos estado debilitando, si no nos hemos estado alimentando bien, lo que hemos comido es comida chatarra, basura, que no tiene nutrientes efectivos. Así que queremos tener fe, queremos que nuestra fe sea fortalecida. Pues mira, Romanos 10, 17 te da la respuesta. La fe viene por el oír. ¿Qué estás escuchando? Estás escuchando las mentiras del diablo, están escuchando el matico que sale por las redes muchas veces, y la televisión y los medios de comunicación, o estamos escuchando en primer lugar la palabra de Dios. Porque si estamos escuchando la palabra de Dios, eso es lo que nos va a llevar a fortalecernos día a día en la fe, fortalecernos en la fe, y esta fe es la que vence al mundo. Miren, sigue diciendo ahora el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 3, versos del 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y quizás yo sea de la old school, pero prefiero ser el old school, de que me llamen fundamentalista, pero yo creo, independientemente de que haya estudiado, que haya ido a seminarios y todo lo demás, pero yo sigo creyendo que toda la escritura es inspirada por Dios. Y como dice aquí, y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Nuestra capacidad, nuestro entrenamiento, la herramienta primordial que necesitamos para ser equipado para toda buena obra es la palabra del Señor. Ella nos enseña, ella nos reprende. Lee el libro de Proverbios, lee Eclesiastés, nos corrige, nos instruye, nos guía.
Por eso la palabra dice, instruye al niño en su carrera y cuando llegue grande no se apartará en ella. Si hay herramienta que puede tener un padre, una madre para que su hijo, su hija sea en el futuro un hombre de provecho, una mujer de provecho, es la palabra de Dios. Esa clave la había aprendido el pueblo de Israel. Cuando desde el principio en el Torá Moisés les dio instrucciones que repitieran de generación en generación, Shamar Israel de Elohim Adonai. Escucha Israel, el Señor tu Dios es. El Shamar de Dios, el que desde niños se instruía que escucharan quién era Dios y el propósito de Dios para su pueblo. Instruye aún tus niños. Sustituye esos cuentos de hadas con historias donde se manifieste el poder y la gracia de Dios. Tantas historias hermosas que hay en la palabra que le podemos leer a nuestros hijos cada noche antes de acostarse, para que puedan dormir tranquilos. No historias de terror, no historias de fantasía donde se exalta lo mágico, lo pagano, lo hidrodrático, sino historias donde se exalta al Dios Todopoderoso, donde se habla de un Dios que es amor, un Dios maravilloso. Volvamos a enseñarle a nuestros niños, instruyamos a nuestros niños en las Escrituras para que sean equipados como hombres y mujeres de Dios. Y dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, o sea, no es palabra muerta, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos. Es poderosa. ¿Qué es la palabra de Dios? Poderosa, viva, eficaz, poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra es comparada aquí con una espada de doble filo. La espada de doble filo, por ende, cuando penetra, no solamente corta al entrar, sino que al salir también desgarra los tejidos para asegurarse que el enemigo quede aniquilado. De igual manera, Pablo, cuando habla en Efesios acerca de la armadura de Dios, que es nuestra armadura ante la guerra espiritual que confrontamos todos los días, dice la Escritura que la espada del Espíritu es que la palabra. La palabra. Cuando Jesucristo enfrentó la tentación en el desierto, vemos que continuamente le decía al enemigo, porque escrito está, porque escrito está. Si hay una herramienta poderosa, si hay una arma poderosa para la oración en la palabra, cuando nosotros intercedemos proféticamente, citando las Escrituras, escuchando las Escrituras, aferrándonos por medio de la fe a lo que las Escrituras dice, vamos a notar que en medio de la palabra, como a través de la palabra, Dios nos enseña a orar conforme a su perfecta voluntad. Y oración hecha conforme a la perfecta voluntad de Dios es igual a oración contestada. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que puedo estar toda la tarde, ¿no? Y la noche y el día de mañana también mencionando textos que hablan acerca del poder de la palabra. Simplemente hice un seleccionado de un estudio bíblico que tenía a la mano, pero ante su palabra, entendiendo que la Biblia es la palabra de Dios, que es la revelación de Dios al ser humano, de su voluntad perfecta. Entendiendo esto, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante su palabra? ¿Cómo debemos responder? Mira lo que dice Santiago 1, del 21 al 25. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad. ¿Cómo debemos recibir la palabra? Con humildad. Con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar nuestras almas. Sed hacedores
de la palabra, no solamente oidores que se engañan a sí mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, y de hecho hay muchos oidores, y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente la ley perfecta, la ley de libertad, mira cómo describe el apóstol Santiago, dirigido por el Espíritu a la palabra, como una ley perfecta, como una ley de libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué dice la palabra? Que ante su palabra debemos recibirla con humildad. Número 2, ser hacedores de ella y no solo oidores de la misma. Más adelante en Mateo, el 7, 24 al 27, Jesús habla acerca del poder de la palabra, ¿verdad? Y cuál debe ser nuestra actitud. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, y cayó la lluvia. Vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante al hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Si tú quieres que tu vida permanezca, si tú realmente deseas que tu hogar permanezca, que tu empresa permanezca, contra viento y marea, independientemente de que se levanten tormentas sobre tu vida, es necesario que tengas un buen fundamento, que tu vida esté fundamentada sobre la roca. ¿Y qué es estar fundamentado sobre la roca? No es otra cosa que oír la palabra de Dios y ponerla en práctica. Eso es lo que te va a garantizar de que en medio de cualquier tribulación tu casa permanezca y tú permanezcas de pie en el nombre de Jesús. Así que, amado, el llamado de Dios ante el poder de su palabra es rendirnos a ella humildemente y ponerla en práctica. Así que, como palabras finales, y ya estamos cerrando este programa, te exhorto que estudie, que reflexione y que ponga en práctica la palabra de Dios. Ella es lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino. Haz un hábito su lectura diaria, como come todos los días. Come la palabra todos los días, porque es tu alimento espiritual, es un arma poderosa para la batalla que libramos a diario. Yo he hecho un hábito, me he acostumbrado, he sometido mi carne para que cada mañana, antes de ir a la oficina, antes de hacer cualquier cosa, leer una porción de las Escrituras. Gracias a Dios, actualmente tenemos aplicaciones para nuestros dispositivos. Tenemos la aplicación que yo siempre recomiendo, YourVersion. En YourVersion hay un texto diario que tú lo puedes leer. No solamente lo puedes leer, lo puedes escuchar. Hay alguien que te lo lee y te lo explica. Y no conforme con eso, YourVersion tiene planes de lectura diario. Yo acabo de terminar un plan de lectura. Hoy sí, esta mañana terminé un plan de lectura. Ya mañana voy a conseguir otro. Hay temas tan variados para cada situación que yo estoy seguro que tú vas a encontrar en YourVersion el plan de lectura bíblica perfecto para ti, para lo que estás viviendo. Tengo otro devocional que se llama Nuestro Pan Diario. Tengo otro devocional que se llama Un Milagro Cada Día. Y cada mañana
yo entro al internet y más que ver primero el WhatsApp, más que ver primero Facebook, veo ese correo que me llegó con esa lectura bíblica, con esa reflexión y la saboreo. Y así como me tomo una buena taza de café, así como me como un buen revoltillo de huevo con tostada de pan integral o una buena avena o harina de maíz o waffles o pancake, que son los diferentes desayunos que yo me hago, también me doy una buena tajada de palabra de Dios para alimentarme cada día. Así que te invito a que lo hagas, a que cada día te alimente de la palabra del Señor. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a valorar y a reconocer el poder que tiene tu palabra para transformar nuestra vida. Ayúdanos a creerla y a vivirla, para que tu propósito se cumpla plenamente en nuestras vidas, Señor. Bendecimos a cada radio oyente, a cada persona que nos sigue en las redes sociales, Señor. Y te pedimos, Señor, que este programa haya sido de mucha bendición para su vida. En el nombre de Cristo. Amén, amén, amén. Bueno, nos vemos el próximo martes. Muchas bendiciones y bonita tarde y noche. Has escuchado el programa Refrescando tu Vida con el pastor David Abreu. Te esperamos en nuestra próxima edición el próximo jueves por aquí por Radio Grito 1200 AM y 93.3 FM y Red 93.7 FM. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.